Hola, buenas tardes, un placer saludaros. Me gustaría comentar hoy algunos libros y la relación que tienen con el uso del presente, del tiempo presente a la hora de establecer su discurso narrativo. La narrativa efectuada en presente tiene mala prensa en nuestro ámbito hispanoamericano. No es difícil encontrar personas que se muestran en contra de las novelas que utilizan el tiempo verbal en presente en vez de hacerlo en pasado. Es cierto que durante bastante tiempo la narración mayoritaria, predominante, utilizaba el pasado y se refiere normalmente a hechos, ya sea ficcionales o verídicos, que hubieran terminado, ¿no? cuyo periodo de acontecimiento ya estuviera clausurado. No obstante, como explica Mónica Fludernik en su introducción a la narratología, en realidad desde 1880, según los estudios de Petersen, pero sobre todo ya en el siglo XX, el uso de la narrativa con tiempos verbales en presente se hizo tan extendido, tan generalizado, que en realidad, como ella dice, no tendríamos ya que considerarlo como una categoría a estudiar, como un concepto relevante. En el ámbito anglosajón, en el ámbito francés, en el ámbito de la narrativa de lengua alemana, las novelas escritas en presente son tan numerosas, es una práctica tan extendida que no tiene demasiada relevancia estudiarla, nada más que, digamos, ya para precisar algunas cuestiones de tipo técnico con respecto al uso de los tiempos, etcétera. Pero en general es una práctica muy extendida. En el ámbito hispano a lo mejor no tanto, aunque los ejemplos tampoco escasean desde luego, pero bueno, hay voces que puntualizan o que muestran opiniones diversas. Ponemos por caso César Aira, por ejemplo, en continuación de Ideas diversas, tiene un párrafo, si lo encuentro, tiene un fragmento de la página 73 de continuación de Ideas diversas, donde precisamente recuerda unas opiniones suyas sobre la narrativa argentina joven, donde se manifestaba en contra de esa penuria contada en tiempo presente que a su juicio era habitual, ¿no? Y bueno, en realidad luego se puntualiza a sí mismo, ¿no? El último párrafo dice lo siguiente: sin embargo, el otro día releí hasta el final una novela de Marguerite Duras, El vicecónsul, que está escrita en presente, como casi todo el resto de su obra. En ella está actuando el cine, por supuesto. Muchos de sus libros oscilan entre el guión y el relato. Pero además hay una justificación estética programática para el uso que hace del tiempo presente. Sus novelas no son lineales ni obedecen a un verosímil temporal. Son más bien, no sé si es realmente así o me lo estoy imaginando, fragmentos visuales de la historia, colocados en la superficie del relato, de modo de ocuparlo todo. Es como si esa superficie preexistiera al relato que la cubrirá. Es cierto que la absoluta mayoría de las numerosas novelas de César Aira están escritas en pasado. Pero si vamos a El llanto, en la página 49 podemos encontrar esto. No sé en qué punto del párrafo anterior me deslicé del pasado al presente. Todo lo que cuento es pasado, pero es agradable y reconfortante escribir en presente, como sucede siempre que aparece el salvaje o su representante. Es la etnología, la explicación. La explicación se hace siempre en presente. Como digo, en nuestro ámbito hispanoamericano, quizá por el peso que ha tenido los modelos heredados, ¿no? Se confunde siempre la narrativa con algo que se hace en pasado y que, digamos, dentro de un tono realista, aunque no sea el caso, evidentemente, este último de César Aira. Pero es significativa, digamos, esta oposición o estos reparos que algunas personas tienen con respecto al uso del presente, que en realidad, si se hace bien, es absolutamente intercambiable con respecto a cualquier otra estrategia. De hecho, como dice Fludernik, cuando el tiempo presente está usado a lo largo de toda la novela, acaba desapareciendo. Es decir, el lector deja de apreciarlo. Igual que cuando una historia desde el principio se narra en pasado,
también nos olvidamos de que nos la están contando en pasado, porque la inmersión, el pacto de lectura, acaba teniendo lugar y por lo tanto desconectamos hasta cierto punto de algunos esquemas narratológicos para centrarnos un poco en lo que está sucediendo o en el lenguaje o en alguna particular descripción o en el estilo, pero ya no se nos olvida un poco el tiempo. Lo que ocurre es que hay diversas cosas que se pueden hacer con el tiempo presente, aparte de contar toda la historia en él, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos particularmente interesantes desde el punto de vista narrativo y vamos a ejemplificarlos con diversos libros, ¿no? Por ejemplo, las novelas en tiempo presente o la narración en tiempo presente puede tener diversas finalidades, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, lo que podemos llamar el presente inmemorial, que es cuando se utiliza este tiempo para representar una historia que está ligada a un siempre, una especie de acontecimiento perpetuo que sucede en tiempo real, pero que sucede en todo momento. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar, que es muy frecuente en algunas narraciones de tipo mítico, ¿no? Que tienen un aire mítico, digamos así, precisamente para recalcar ese aspecto de recurrencia, ¿no? Esa especie de eterno retorno temporal. Lo podemos encontrar en Kafka, dentro de su relato Un mensaje imperial, un relato muy conocido de Franz Kafka. Leo un pequeño fragmento, ¿no? Se abre el mensajero imperial, ¿no? Se abre paso entre la multitud. Si encuentra resistencia, se señala el pecho, donde lleva el signo del sol. Avanza con más facilidad que ningún otro. Pero es tan grande la multitud, sus aposentos no acaban nunca. Si ante él tuviese el campo abierto, ¿cómo volaría? Y pronto oirías el espléndido golpeteo de sus puños contra tu puerta. Pero en vez de eso, ¿qué inútilmente se esfuerza? Aún se está abriendo camino por las estancias del palacio más recónditas. Nunca las dejará atrás. Luego el relato pasa un poco al condicional y luego pasa al presente, donde no, la última línea, si no recuerdo mal de memoria, dice: pero tú ahora estás pensando en él desde tu cuarto, donde miras por la ventana o algo así. No viene a decir, no es literal la frase, pero se salta a otra instancia temporal que a su vez también está contada en presente, como como si el narrador estuviera hablando en segunda persona a un tú ficticio que se encuentra en una habitación mirando, ¿no? O sea que son dos instancias narrativas, dos temporalidades, pero las dos están en presente. Este del presente inmemorial es una posibilidad. En la última novela de Belén Gopegui, Existiríamos el mar, hay también otra posibilidad, la voz narrativa, que además es una voz que está presente y que nos habla a nosotros, aunque no hay un tú ni hay un ustedes, pero digamos que nos está interpelando de modo directo. Cuenta la historia en presente y además hay una cierta poética simultaneísta en la novela, es decir, que son los cuatro personajes, bueno, 5, lo que pasa es que Jara, uno de ellos, se va al principio de la novela. Pues los 5 personajes principales, digamos, son descritos por la voz en tiempo presente y además de una manera a veces simultánea, va como cambiando de plano, ¿no? Como utilizando diversos planos temporales al mismo tiempo. Y en este caso, me da la impresión de que Gopegui lo que está haciendo es utilizar el tiempo presente, digamos, con la intención de reflejar un poco la peripecia, la imprevisibilidad que sacude a todos los personajes. Las experiencias precarias de los personajes no solo tienen una relación con la precariedad económica, en algunos casos, que también es un elemento que está muy presente en la novela, pero también desde una perspectiva de la existencia como algo precario, algo que se puede perder, algo que se puede ganar, algo que puede cambiar en cualquier momento, como le sucede a Jara. Y el tiempo presente, el uso del tiempo presente por parte de Gopegui me parece muy inteligente en este sentido, porque lo que nos está transmitiendo es precisamente esa inestabilidad. Los hechos, cualquier cosa puede suceder en cualquier momento, ¿no? En esa búsqueda que hacen los demás personajes de Jara, la antigua habitante del piso compartido que ha decidido huir al encontrarse en paro demasiado tiempo, ¿no? Y digamos, ese futuro
inestable que está ahí un poco por delante, digamos, hacia el que todos los personajes se mueven, al hacerlo en presente y no desde un futuro mirándolo en pasado, pues se transmite esa sensación también de provisionalidad, de precariedad temporal. Y me parece un recurso que está hábilmente utilizado por Gopeki, que obviamente es una narradora que es muy hábil, ¿no? Y que domina ya completamente las estrategias narrativas. Otra forma de utilizar el presente dentro de la narrativa es cuando se hace, digamos, de una manera puntual dentro de una narración más larga en pasado, y esto puede tener dos finalidades. Una es un poco la cinematográfica, ¿no? La idea de transmitir una idea de secuencia en movimiento que está sucediendo, entre comillas, delante de los ojos del lector, ¿vale? Entonces se utiliza en algunos momentos para transmitir dinamicidad, para incrementar un poco la velocidad de la historia, para hacer un cambio de registro en cierto momento, para sacudir un poco la monotonía del uso del pasado en todo el resto del relato, ¿no? Esa es una estrategia. La otra estrategia muy interesante es cuando dentro de un relato más amplio hay un momento especialmente crítico, donde se quiere transmitir al lector un instante de gran tensión, un momento inquietante, desasosegante. Y para ello, una de las estrategias es cambiar del tiempo pasado al presente, y entonces el lector se da cuenta de que hay algo, un cambio digamos, de escenografía temporal, y por lo tanto, digamos que capta nuestra atención. Se devuelve, se hace presente, nunca mejor dicho, el relato, ¿no? En ese instante, ¿no? Es como si de pronto nos recordásemos que estamos leyendo una novela o que estamos leyendo un libro de cuentos, y digamos que se llama nuestra atención sobre la importancia, se enfatiza, digamos, la importancia de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder en las siguientes páginas. Voy a poner dos ejemplos de eso, de esta técnica, ¿no? De esta estrategia. Uno lo podemos ver en el último libro de relatos de la ecuatoriana María Fernanda Ampuero, Sacrificios Humanos, que es un buen libro de cuentos con algunos momentos excelentes. Uno de ellos es el primer relato, biografía, que me parece extraordinario y que utiliza este registro. Es una historia muy inquietante de una chica inmigrante que está en una situación precaria y que, bueno, pues acepta un trabajo un poco extraño de ir a una casa perdida en un territorio rural perdido del norte de España de un hombre, ¿no? Y desde que llega, pues todo empieza a dar muy mala pinta, ¿no? Tiene todo muy mal aspecto, ¿no? Y entonces hay un momento dado en la página 29 donde se pasa del narrar los hechos en el tiempo pasado a hacerlo en presente. Leo, dice: cerró la puerta, se alejó unos pasos y volvió. No te olvides de poner el seguro. Véanme, a solas en una habitación helada que huele a moho y a vejez, separada por una puerta sencilla de un hombre que ha amenazado con darme de comer a sus perros. Intento no hacer ningún ruido. Con cuidado empujo la cama contra la puerta y me subo en ella sin quitar los ojos del pestillo. Y ahí empieza la narración de la escena climática, que no lo voy a leer por si decides leer el libro, pero que es bastante asfixiante. Y parte de ese clima absolutamente irrespirable se debe en concreto al uso del tiempo presente. O sea, estamos viviendo la situación horrísona, la situación crítica, la situación climática, la estamos viviendo a la vez que la protagonista. Y entonces se produce una relación empática, una corriente de identificación todavía más intensa, porque no sabemos qué va a ocurrir, igual que no lo sabe la protagonista. Entonces, al estar narrado en presente, el efecto es sugerente. Y luego hay una estrategia ligada con esta, que es la de la revivificación de los hechos especialmente intensos que han tenido lugar en el pasado. Por ejemplo, la novela de Mario Cuenca, Lux, podemos ver una novela también dura por otros motivos más ligados a la realidad. De hecho, es una novela presentista hasta cierto punto, aunque esté ambientada en el futuro. Pues hay un momento, por ejemplo, en el que casi toda la novela está contada en una especie de presente
de un hombre que le escribe una larga carta, un largo mensaje a otra persona. Lo único que pasa es que como ese mensaje está escrito en pasado, a veces también se nos olvida eso, ¿no? O sea, se nos olvidan los planos narrativos, y el plano, digamos, principal está escrito en una especie de presente dentro del cual se incorpora el larguísimo relato en pasado. No obstante, a veces el protagonista, hay un momento absolutamente determinante y también muy desagradable, muy asfixiante dentro de la historia de Lux, que es, bueno, una tortura, el relato de una tortura. Y bueno, pues cuando llega ahí, en las páginas 262-263, también de una manera significativa, el protagonista, a pesar de estar narrándolo en pasado, cambia el tiempo presente. También quiere que nosotros vivamos esos hechos de una manera viva, de una manera también en que la forma de contarlo nos apela de un modo muy directo, y también nos quiere hacer sentir no solo coprotagonistas, sino hasta cierto punto cómplices. Esto es un aspecto muy interesante, lamento no poder pararme en esto, pero la idea de la complicidad dentro de los actos criminales o de la participación de los actos criminales en los que uno tuvo lugar, la idea de intentar colocar al lector también tiene algo de, digamos, de alargarle la responsabilidad del hecho, ¿no? Como diciendo, bueno, se lo cuento en primera persona y él se siente apelado, a lo mejor me entiende y a lo mejor descarga un poco mi responsabilidad, comprende mis hechos y ya, ¿no? Digamos, no es tan reprobable mi comportamiento, ¿vale? Esto ya digo que sería un tema interesante para hablarlo, pero no tenemos tiempo, ¿no? Y como digo, pues ahí, digamos, cambia la narración, ¿no? Y dice, pero ya el mestizo vuelve a la carga, se repasa los labios para estampar las marcas más nítidas posibles en los hombros y en el cuello, en el pezón y el abdomen, mientras me dirigen miradas furtivas con las que parece confirmarme que el ritual no persigue solo la humillación de David, sino también la mía, ¿no? Y entonces ahí sigue la escena de la narración en pasado, y de hecho hay un detalle muy bueno en que cada vez que él recuerda la novela ese momento de la tortura en el que él fue, bueno, pues digamos cómplice por no haberlo evitado, pues digamos que se ve a sí mismo bajando una y otra vez las escaleras al sótano donde se produjo la tortura, e incluso cuando intenta subir las escaleras para salir de ahí, lo que se encuentra es otra vez la escalera descendiendo. Es un efecto de las escaleras que son a la vez de subida y de bajada, que podemos encontrar, por supuesto, no solamente en las estampas de Escher, ¿no?, sino que también, curiosamente, recuerdo un cómic muy gracioso de Asterix y Obelix, donde hablaban era una crítica de la burocracia, ¿no?, y también se representaban dentro de una especie de palacio gubernamental y tenían que subir y bajar escaleras. Hay un momento en que están bajando una escalera, pero está doblado la perspectiva es como oblicua, y entonces llega un momento que no saben si están bajando o están subiendo, y esa inestabilidad también se refleja en las posturas de los cuerpos de Asterix y de Obelix al afrontar esa escalera. Esa inestabilidad que hay, Goscinny, ¿no?, se llamaba el dibujante, pues digamos que la representa, o sea, eso que en el cómic se hace espacialmente, en la novela y en el relato se hacen temporalmente. Y acabo con otro ejemplo muy interesante del uso del presente narrativo. Es lo que podríamos llamar el presente, es lo que podríamos llamar el pasado zombie. Es un presente en el cual hay una estrategia zombificadora del pasado. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues sucede, por ejemplo, en el último libro de José Antonio Garrida Vela, se llama Horas Muertas, donde hay un uso inteligentísimo, a mi juicio, de los tiempos verbales. ¿Por qué? Porque aquí lo que está intentando hacer Garriga Vela es representar unos personajes que no pueden escapar de la irradiación del pasado. El peso gravitatorio de aquellos acontecimientos del pasado es tan fuerte, tan intenso, que no pueden escapar de él. Entonces, la manera de representarlo, en parte, es utilizar un presente de los tiempos verbales, pero que en realidad es un pasado zombie. O sea, es como un pasado que no ha muerto, que se resiste a morir y que por lo tanto comparece ante nosotros de una manera tan vívida que hay que narrarlo en presente.
Y por tanto se transmite esa sensación, por tanto, de que los personajes siguen anclados en el pasado, un pasado que no termina de remitir. Y hay que leer la novela con cierta atención para saber cuándo de verdad ese presente está aludiendo a hechos del pasado y cuándo está haciendo referencia a hechos del presente de la ficción, ¿no? Del presente ficcional. Y me parece una estrategia también bastante interesante. Y bueno, creo que a lo mejor habría más posibilidades, ¿no? Porque, en fin, cada narrador los utiliza los tiempos de ciertas maneras, ¿no? También había traído Distancia de rescate de Samantha Schweblin, donde también hay un paso continuo, a veces entre el pasado y el presente, también con la idea de... creo que aquí en este caso transmitirnos la idea de que hay una especie como de limbo narrativo, es decir, que la acción está sucediendo en un tiempo atemporal y precisamente el choque constante entre el presente y el pasado de la historia pues ayuda a hacer desaparecer la temporalidad y a sumirnos en un horror permanente. Y me parece que esa también, creo, ¿no? Puede ser una de las intenciones de Schweblin al plantear esta estrategia novelesca. Y bueno, pues lamento, no sé si me he extendido mucho, pero es un tema que da para bastante. Y bueno, pues nos vemos en otra ocasión, ¿no? Un saludo, hasta luego.